Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 25, verso 1 al 3. Es importante resaltar que los que se presentaron a acusar a Pablo eran líderes de las dos sectas más importantes de Jerusalén, los fariseos y los saduceos. De ninguna manera se presentaron contra Pablo sus propios seguidores, acusándolo de haberlos defraudado, ultrajado y violentado. También sus acusadores, que eran líderes religiosos, sabían que Pablo sería absuelto en cualquier juicio justo, por lo cual no querían que Pablo fuese a juicio. Por eso querían emboscarlo y matarlo antes de eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, 12 al 13. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. El apóstol quería ir a juicio. Todo lo contrario a un personaje que podríamos llamarlo hoy el innombrable, que rehuyó ir al juicio, aunque sus acusadores, exmiembros de su propia religión, lo acusan de atropellos viles y deseaban llevarlo a juicio público. Mas este personaje no quiso de ninguna manera ir a juicio, prefiriendo declararse culpable. En el caso de Pablo, número 1, el apóstol Pablo no se declara culpable de ningún cargo que le hicieron. Número 2, el apóstol Pablo decide ir a juicio, aunque sus detractores no querían llevarlo a juicio. Número 3, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir en ese juicio por causa del nombre del Señor. Capítulo 21 del libro de los Hechos, verso 13. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es importante enfatizar esto. Estas acciones contra Pablo, verdadero apóstol de Jesucristo, mostró el peligro de una religión que no está en verdadero contacto con Dios. Si tu religión te convierte en mentiroso y defensor de mentirosos, hay algo malo ahí. Comienza el juicio de Pablo. Hechos 25, 6 y 8. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Como vemos, el apóstol Pablo no reconoce absolutamente nada de los cargos,
El apóstol se defiende. Verso 9 al 12. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. En el transcurso del juicio del apóstol Pablo ante el máximo tribunal, Festo lo declaró totalmente inocente frente a todos sus acusadores y afirmó que lo pudo haber dejado en libertad, excepto porque Pablo había apelado a César. Hechos 25, verso 24 al 27. Entonces Festo dijo al rey Agripa y a todos los varones que estáis aquí, junto con nosotros: aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Por último, el apóstol Pablo entrega su vida por Jesucristo. Como un verdadero apóstol de Jesucristo y en contraposición de los falsos apóstoles de hoy. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida